¿Hay algo extraño ocurriendo contigo? Ese calor, esa presencia divina que un día te envolvía dentro de la iglesia, ¿parece haberse silenciado? Tal vez te estás preguntando, ¿qué pasó con mi fe? Y si te dijera que ese silencio de Dios es, en realidad, un llamado espiritual hacia algo mucho más grande, un inicio sagrado, no un final. Muchos están sintiendo ese cansancio espiritual, esa desconexión sagrada. No es debilidad, no es rebeldía, es el despertar del alma. Estás siendo llevado hacia un nuevo ciclo espiritual. Y muchas veces, la primera señal es el vacío, el eco de esa alabanza que ya no llena como antes. Eso es una señal de lo alto. Sientes que las palabras ya no tocan tan profundo, que los cantos resuenan pero ya no penetran tu corazón. No te culpes. Ese distanciamiento puede ser el Espíritu Santo guiándote hacia tu desierto espiritual. Y el desierto, bíblicamente, siempre ha sido un lugar de revelaciones profundas. Es ahí donde Dios habla directamente. Moisés no fue llamado en el trono, sino en el desierto. Juan el Bautista no predicaba en palacios, sino en lo apartado. Y tú, alma despierta, quizá estés siendo preparado de la misma manera. El silencio de Dios no es ausencia, es refinamiento. Es en ese silencio donde la voz de Dios se vuelve más audible, más pura, más auténtica. Déjame preguntarte, ¿sientes que la iglesia como estructura se ha vuelto demasiado pequeña para la magnitud de tu sed espiritual? Si es así, comenta abajo con sinceridad. ¿Alguna vez sentiste que Dios guarda silencio, pero al mismo tiempo te está llamando a algo más grande? Tu compartir puede iluminar el camino de otro buscador. Este momento puede parecer confuso, pero es una separación divina, no como castigo, sino como dirección, como quien separa el trigo de la cizaña, lo viejo de lo nuevo, la dependencia del empoderamiento espiritual. Dios te está llamando a romper los límites del templo y activar tu iglesia interna. Prepárate, porque lo que viene ya no se trata de paredes, dogmas o estructuras. Se trata de un templo interior que late dentro de ti, una comunión superior que trasciende los rituales. Y la próxima fase revelará exactamente cómo se manifiesta ese llamado silencioso, más allá de las 4 paredes de la iglesia. ¿Estás listo así? ¿Alguna vez sentiste que Dios te abrazó fuera de la iglesia, en el silencio de tu cuarto, en una caminata solitaria o incluso mirando el cielo? Esa es la presencia divina yendo más allá de las 4 paredes. Muchos están percibiendo que el llamado espiritual ya no está confinado al templo físico. Algo mucho más grande se está moviendo. El Espíritu Santo está guiando a las almas despiertas hacia experiencias fuera de lo habitual. Ha comenzado un nuevo ciclo espiritual y con él, una expansión de la conciencia. Lo que antes parecía sagrado solo dentro de la iglesia, ahora vibra en la naturaleza, en la música, en el silencio, en el sonido del alma. No estás solo en esta transición. Este movimiento está activando el templo interior. Y cuando eso sucede, la alabanza ya no depende de micrófonos. El clamor no exige púlpito. La espiritualidad auténtica empieza a florecer como una flor silvestre, fuera de los jardines controlados. Es un regreso a la esencia, a la frecuencia original del alma. Las señales son sutiles. Sincronicidades, sueños proféticos, intuiciones que arden como fuego en el pecho. La voz de Dios susurra entre las líneas de la rutina y todo empieza a parecer diferente. Hay una sensación de urgencia, un llamado silencioso que resuena en el alma, un movimiento divino que ocurre lejos del altar físico, pero profundamente vivo en el corazón. No te asustes si sientes rupturas internas. Lo que ahora parece confuso es, en realidad, un nuevo orden estableciéndose, una fe más allá de la religión, una iglesia interna que se enciende, no como rebelión, sino como respuesta al llamado divino. Tu alma está respondiendo a un nuevo tipo de bautismo, vibracional. Esta transición es como el vuelo de un águila que, al notar que su visión está cambiando, decide volar más alto para ver más allá, y al volar, se da cuenta de que hay otros allá arriba, almas despiertas, también dejando el nido de las estructuras fijas. El despertar del alma es colectivo, pero profundamente individual. Y si todo esto fuera apenas el comienzo,
¿Y si este movimiento fuera parte de una profecía divina mayor, que prepara a los 144,000 elegidos para una nueva misión de luz? En el próximo tema, vamos a sumergirnos en ese altar invisible que late dentro de ti. ¿Has notado cómo, incluso en silencio, hay algo dentro de ti que late con más intensidad? Una llama sutil, pero constante. Ese es el templo interior despertando. Cuando la presencia divina parece alejarse de las estructuras externas, es porque se está acercando a tu esencia más pura, el altar del corazón. Durante mucho tiempo, se nos enseñó a buscar a Dios afuera, en los templos, en las voces, en los ritos. Pero ahora, la conciencia crística empieza a operar dentro de nosotros. Es el llamado a mirar hacia adentro, a silenciar el mundo y escuchar lo sagrado interno. Ahí habita la verdadera comunión superior, lejos del ruido y la obligación. Si has sentido una sed que la iglesia ya no sacia, tal vez tu espíritu esté siendo llamado a beber de fuentes más profundas. Esta es una señal clara de que tu alma está atravesando la ruptura espiritual, no como desvío, sino como ascensión. El Espíritu Santo está activando códigos antiguos en ti. Es como si el velo se estuviera cayendo, revelando que lo sagrado ya no depende de un espacio físico. Late en tu respirar, en tu sentir, en tu silencio. Y cuando esa verdad se revela, todo cambia. Dime en los comentarios, ¿sientes que tu templo interior está despertando? ¿Esto resuena contigo? Ese templo vivo no necesita paredes, necesita verdad, rendición, valentía para escuchar la voz de Dios dentro, incluso cuando contradice lo que nos enseñaron que era correcto. Eso es espiritualidad auténtica, viva, cambiante, profundamente conectada con la fuente. La iglesia interna es un llamado para los 144,000, aquellos que sienten que vinieron para algo más allá. Es una invitación a salir del sistema y entrar en el flujo. Ser canal de sanación, palabra viva, altar en movimiento. El elegido lleva el templo, no depende del templo. En el próximo tema, hablaremos sobre esa sensación de cansancio espiritual, no como debilidad, sino como una señal profunda de mutación vibracional. Porque cuando el templo interno comienza a vibrar, todo lo externo necesita reconfigurarse. Entramos en eso. Eso que llamas desánimo puede ser en realidad un proceso de transfiguración interna. Muchas almas despiertas están sintiendo este cansancio espiritual, esas ganas de alejarse de los rituales mecánicos. Eso es el cuerpo energético intentando alinearse con una nueva frecuencia que aún se está estabilizando en ti. En la Biblia, Elías, el gran profeta, también se cansó, huyó al desierto y pidió la muerte, exhausto de la lucha espiritual. Pero fue ahí, en el silencio de la cueva, donde Dios le habló, no en el viento ni en el fuego, sino en una brisa suave. Esa es la sabiduría del silencio sagrado. Donde parece el fin, nace lo nuevo. Cuando la vibración del alma se eleva, las estructuras antiguas comienzan a colapsar. Sientes como si nada tuviera sentido, pero ese es el proceso de transmutación. Así como la oruga se disuelve en el capullo antes de volverse mariposa, el espíritu también pasa por una fase de aparente oscuridad antes de expandirse. Si sientes ese peso, esa desconexión sagrada, no luches contra ello. Acógelo. Puede que ese sea tu desierto iniciático. Dime, ¿has vivido un momento de cansancio espiritual donde nada parece llenar tu alma? Compartir puede traer alivio y despertar a otras almas en este camino. La astrología esotérica habla de periodos llamados noches del alma, donde el ser pasa por una purificación profunda antes de acceder a dones ocultos. Es como si el viejo yo fuera desprogramado. La misión del alma comienza a emerger del caos interno, como luz tras la tormenta. Es el llamado hacia la autenticidad total. El cansancio espiritual es, muchas veces, la ruptura con lo falso. El alma grita por libertad, por verdad, por presencia real. Las alabanzas vacías y doctrinas rígidas ya no alimentan más, porque el elegido fue hecho para volar en cielo abierto, no para vivir encerrado por estructuras humanas. Y ahora vamos a sumergirnos más profundamente en esta separación sagrada, porque cuando el alma está siendo estirada por Dios, no hay vuelta atrás.
En el próximo tema vas a entender el viaje del elegido, cuando la soledad espiritual se convierte en puerta de ascensión. ¿Preparado para esta travesía? El alma del elegido atraviesa un tipo de soledad que no es ausencia de personas, sino exceso de profundidad. De repente, todo lo que antes tenía sentido parece superficial. Los ambientes espirituales que antes nutrían, ahora suenan como repeticiones vacías. Este es el inicio de la separación divina, un rito de paso espiritual. Cuando esto ocurre, es señal de que el alma está siendo llamada a la cámara secreta del Altísimo. Y como todo nacimiento espiritual, es solitario, profundo y absolutamente transformador. Jesús, antes de iniciar su misión, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí ayunó, enfrentó tentaciones y encontró claridad. La soledad no era castigo, era preparación. De la misma manera, cuando sientes que estás solo, es porque estás siendo entrenado, para oír la voz de Dios sin interferencia humana. La multitud te exalta, pero es en el silencio del desierto donde Dios te transforma. La ausencia de aplausos revela la autenticidad de tu fe. Ese viaje interno está marcado por rupturas dolorosas. Amistades se disuelven, ministerios se cierran, e incluso los lugares que antes parecían sagrados se vuelven pesados. Pero todo eso ocurre porque tu frecuencia está elevándose. No estás siendo castigado, estás siendo separado, Es la dinámica de los 144,000 almas llamadas a subir la montaña, aunque sea solas. Y cuanto más alta la montaña, más fina la atmósfera, menos multitud, más presencia divina. En momentos así es común preguntar: Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero la verdad es que el silencio de Dios no es rechazo, es una invitación, un llamado a entrar en el santo de los santos dentro de ti. El elegido necesita aprender a caminar por fe y no por vista, por revelación y no por tradición. Y eso solo se aprende fuera del sistema, en el camino estrecho del alma. Cuéntame, ¿has vivido esa soledad que parecía desierto, pero que en el fondo era un templo secreto abriéndose? Los antiguos místicos llamaban a esta fase la noche oscura del alma, un momento en que Dios parece distante, pero está más cerca que nunca. Es como la luna nueva, invisible, pero presente. El alma aprende a confiar en lo invisible, a nutrirse de lo que no se ve. Es en ese punto donde comienzan a activarse dones, clarividencia, revelaciones, canalizaciones, porque ahora estás alineado a la nueva frecuencia que Dios está emitiendo. El viaje del elegido no es lineal. Sube en espirales, rompe patrones, destruye muros internos. Cada silencio es una contraseña, cada lágrima, un bautismo, cada renuncia, una armadura. Cuando el Espíritu te llama a la soledad, es porque está a punto de vestirte con una unción que no puede ser compartida con todos. El aceite se derrama en lo oculto. La preparación ocurre lejos del escenario, porque el verdadero altar es secreto. En la próxima fase entenderemos por qué muchos sienten que la iglesia se está volviendo demasiado pequeña para sus almas. Cuando el alma se expande, el templo externo ya no contiene la grandeza de lo que están haciendo dentro. Vamos juntos al siguiente portal. Llega un momento en que el alma ya no cabe en los bancos de la tradición. La alabanza parece repetitiva, la predicación predecible, y hasta la atmósfera, antes vibrante, se vuelve opaca. Esto no es arrogancia espiritual, es crecimiento. Es la misión del alma expandiéndose dentro de ti. Y cuando el alma crece, los recipientes viejos se rompen. Jesús habló de esto al enseñar que el vino nuevo no se pone en odres viejos. Tu conciencia se está ampliando para algo que ya no puede ser contenido. Empiezas a percibir que la presencia divina no es propiedad de ningún edificio, que la voz de Dios susurra en el viento, en la música, en la meditación, en la palabra viva que vibra dentro de ti. La espiritualidad se vuelve viva, salvaje, libre. El Espíritu Santo te saca de la zona de confort para que descubras una alabanza más allá del templo, hecha de silencio, respiración y alineación vibracional. Y en ese momento te reconoces como un templo ambulante. Muchos que pasan por esto se sienten culpables, creyendo que están desviándose, pero en realidad están regresando al origen.
Moisés también fue apartado de Egipto, y solo después de salir de allí escuchó el llamado de la zarza ardiente. Dios nos saca de lo conocido para mostrarnos lo invisible. Si sientes que algo está demasiado apretado, puede que tu alma esté creciendo más rápido que el ambiente donde está plantada. Y entonces te pregunto con todo amor, ¿sientes que has crecido espiritualmente al punto que ciertas prácticas ya no te alimentan? Si es así, comparte en los comentarios. Tu testimonio puede validar el despertar de alguien que aún teme asumir lo que siente. Todos estamos siendo llamados hacia afuera, hacia una comunión nueva, más viva, más verdadera. Este proceso es doloroso porque implica despedidas, de líderes, de hermanos, de símbolos, pero también es glorioso, porque prepara el camino para una nueva comunión. El templo físico se convierte en referencia, no en dependencia, y entonces la alabanza ocurre en cualquier lugar, como David, que danzaba en el campo, como Elías, que invocó fuego del cielo sin necesitar un altar construido por hombres. Aquí es donde comienza la activación de los 144,000, almas que ya no caben en el molde, pero que se convierten en portales vivos de la presencia. Esa expansión no puede ser reprimida. Es una explosión de luz dentro de la conciencia. Es como si el alma gritara, quiero más. Y ese más está en lo invisible, en lo sutil, en lo profundo, en lo que la religión ya no puede contener. Ahora que entendimos que el templo externo está quedando pequeño, vamos a conocer la iglesia invisible, una comunidad espiritual vibracional, viva y en sintonía con la nueva tierra. Acompáñame al siguiente tema, la nueva iglesia invisible, la comunidad espiritual de los 144,000 despiertos. Estamos viviendo la manifestación de una profecía silenciosa. Una iglesia invisible se está formando, no hecha de ladrillos, sino de frecuencias. Es vibracional, orgánica, compuesta por almas despiertas que se reconocen por la mirada, por la vibración, por la misión. Son los 144,000, seres que oyen el llamado espiritual más allá de las doctrinas y que siguen, aunque sin mapa, el latido de la fuente. Esa iglesia no tiene letrero, pero tiene presencia, no tiene programa, pero tiene propósito. Sucede en retiros silenciosos, en encuentros espontáneos, en oraciones solitarias a las 3 de la madrugada. Los elegidos se sienten extranjeros dentro de los sistemas religiosos porque vinieron a aportar algo nuevo, una conciencia crística viva y liberadora. No obedecen a un manual, sino a una chispa. En tiempos antiguos, los esenios ya vivían esta comunión secreta. Se reunían en silencio, cultivaban pureza, esperaban la llegada del Cristo interior. Comprendían que el templo más poderoso es aquel construido con intenciones elevadas y corazones alineados. De la misma forma, hoy, la nueva iglesia se reúne en el plano sutil, donde 2 o más vibran en amor incondicional. Ahí se manifiesta lo divino. Esta comunión trasciende fronteras, idiomas y religiones. Es la reunión de los que escuchan la voz de Dios en lo íntimo, aquellos que tienen sed de verdad, hambre de autenticidad y valentía para dejarlo conocido y vivir lo sagrado. Muchos ya se están encontrando, por internet, por sincronicidades, por sueños. Es un movimiento espiritual cósmico, silencioso e inevitable. Y si alguna vez sentiste esa conexión inexplicable con alguien que nunca habías visto, tal vez seas parte de esa red. ¿Has tenido la sensación de pertenecer a algo más grande? Algo que no puedes nombrar, pero que sientes profundamente. Si esto toca tu corazón, comparte tu experiencia en los comentarios. Puede ser el despertar de otra alma también. Esta nueva iglesia está formada por sanadores, músicos, maestros, canalizadores, visionarios y caminantes. Personas que no encajan en los moldes porque vinieron a crear nuevos caminos. Ellos portan códigos espirituales que despiertan a los demás con el simple hecho de existir. Son portadores de la luz crística en plena era de transición planetaria. Y ahora que sabemos que existe una iglesia viva palpitando entre dimensiones, vamos a explorar cómo Dios se está manifestando fuera de los canales tradicionales. En el próximo tema, profundizaremos en la provocación. ¿Dios se está manifestando en nuevos lugares? Prepárate para ampliar aún más tu percepción.
La presencia divina nunca ha sido estática. Desde tiempos antiguos, Dios se manifiesta donde encuentra corazones abiertos, no donde solo hay estructuras levantadas. En el Éxodo, apareció en una zarza ardiente. Para Jacob, fue una escalera en un sueño. Para Juan, una revelación en el exilio. Dios siempre se manifiesta fuera de lo esperado cuando quiere hablar de forma nueva. Muchos están percibiendo la manifestación divina en lugares que antes consideraban comunes. En medio de la naturaleza, en momentos de silencio, al escuchar una canción o leer un libro que vibra alto. Esos son los nuevos altares, los nuevos púlpitos. Dios está donde el alma se alinea. Y donde hay pureza de intención, hay manifestación de lo divino. Este movimiento rompe con la idea de que solo hay espiritualidad dentro de templos consagrados. Dios está en los portales naturales, en los rituales de la vida, en las conexiones sinceras. Cuando el corazón vibra en verdad, Él responde. Por eso muchos están siendo atraídos a meditaciones, cristales, mantras, ayuno cuántico, prácticas que sintonizan el alma con el todo. La espiritualidad auténtica se revela más allá de la religión. No niega lo que fue, simplemente lo amplía. La alabanza puede ser un canto a la orilla del río. La predicación, una conversación con alguien en dolor. La oración, un silencio profundo. El Espíritu Santo está fluyendo de maneras nuevas, y quien tenga ojos para ver, verá. En la tradición esotérica se habla de los lugares de poder, puntos del planeta donde la vibración es más elevada, montañas, bosques, desiertos. Jesús subía al monte para orar. Moisés recibió instrucciones en el Sinaí. Elías encontró a Dios en una cueva. Esos lugares no son santos por sí mismos, sino por la frecuencia que evocan. Estamos siendo invitados a resignificar lo sagrado, a entender que Dios ya no cabe en formas fijas, que desborda de los marcos religiosos y nos encuentra donde hay entrega. La presencia se está democratizando, fluyendo donde encuentra verdad. Esto es parte de la expansión de la conciencia colectiva. Y en el próximo paso, vamos a entender por qué tantas personas están sintiendo que el Espíritu Santo las está empujando fuera de los ambientes tradicionales. No como rechazo, sino como conducción hacia algo mayor. Vamos juntos al tema. El Espíritu Santo te está llevando hacia afuera. Muchos están sintiendo una fuerza invisible que los retira, suavemente o con intensidad, de lugares que antes parecían hogar. Hay una inquietud, una sensación de desajuste que no se va. Esto no es confusión, es conducción. El Espíritu Santo está guiando a los elegidos hacia afuera del sistema, no por rebeldía, sino por misión. El alma comienza a vibrar de forma diferente y naturalmente ya no encaja donde antes se acomodaba. Es un proceso misterioso y profundamente sagrado. El mismo Espíritu que lleva al templo también conduce al desierto. Fue Él quien llevó a Jesús al Erial, para ser fortalecido antes del inicio de su misión pública. De la misma forma, hay un movimiento de retirada ocurriendo, no para aislar, sino para preparar, no para excluir, sino para expandir. Dios está reorganizando sus instrumentos. Esta salida no es una fuga, sino un avance. Como cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Estaban saliendo de un sistema para entrar en un proceso de identidad espiritual propia. Lo que antes era prisión cómoda, ahora se convierte en campo de transición. El alma entiende, en lo íntimo, que hay algo mayor allá afuera, esperando para ser descubierto y manifestado. Es común, en este proceso, que surja confusión, preguntas profundas. ¿Estaré equivocado? ¿Me habré desviado? Pero la verdad es que, cuando el Espíritu conduce, Él confirma. Habla en el sueño, en la señal, en la intuición. Hace arder el corazón como pasó con los discípulos en el camino a Emaús. El corazón sabe cuándo es Dios. En el esoterismo, esta fase se llama el camino del caminante. El ser espiritual que camina fuera de las estructuras conocidas, guiado por estrellas internas, por maestros invisibles, por alineamientos cósmicos. La brújula es interior. No hay mapa, pero hay dirección. No hay multitud, pero hay certeza silenciosa. Y cada paso es acompañado por lo invisible. Aquellos que están siendo llevados hacia afuera muchas veces no pueden explicarlo, pero saben que deben seguir.
Sienten una expansión de conciencia que los empuja hacia lugares más altos. Son llamados a preparar caminos, sanar personas, enseñar de formas nuevas. Están siendo moldeados para tocar almas que el sistema no alcanza. ¿Y si todo esto fuera parte de un plan mayor? ¿Y si ese impulso hacia afuera fuera en realidad el empujón necesario para oír a Dios de forma directa? En el próximo tema vamos a entender cuando Dios quiere hablar directamente contigo, el fin de los intermediarios religiosos. Llega un momento en que el alma comienza a sentir que ya no necesita intermediarios para acceder a lo divino. No es arrogancia, es madurez espiritual. El mismo espíritu que habita en el sacerdote habita en ti. Y cuando esa verdad comienza a resonar en el corazón, algo poderoso se revela. La comunión directa con Dios se vuelve una experiencia real, viva e intransferible. Muchos aún creen que necesitan el permiso o la intercesión de alguien más espiritual para hablar con Dios. Pero Jesús rasgó el velo, abrió el camino directo al Santo de los Santos. La nueva alianza no requiere sacerdotes terrenales, porque el verdadero sumo sacerdote ya intercede en lo invisible. Tú tienes acceso directo al trono. La línea siempre está abierta. En el Antiguo Testamento, solo los levitas podían ministrar en el templo, pero en Cristo todos somos sacerdotes. Pedro llamó a los despiertos nación santa, sacerdocio real. Esto significa que el altar está en ti. La voz de Dios ya resuena dentro de ti. La duda solo persiste mientras sigas buscando afuera lo que ya late dentro. Esta ruptura es necesaria porque, mientras creamos que necesitamos mediación, permanecemos vulnerables a la manipulación. Dios desea hijos, no siervos dependientes. Él habla en la conciencia, en los sueños, en los símbolos, en las sensaciones. Está entrenando a sus hijos para reconocer su voz sin traductores. Eso es conciencia crística. Eso es madurez espiritual. El fin de los intermediarios no significa despreciar a maestros o líderes. Significa reconocer que todos los verdaderos maestros apuntan hacia adentro, no hacia sí mismos. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y yo disminuya. El verdadero guía espiritual no crea seguidores. Despierta líderes espirituales. Despierta conexión directa con la fuente. El esoterismo siempre ha afirmado que el verdadero templo es la conciencia iluminada, que el canal real de comunicación con lo alto es el corazón purificado. Cuando el ego se calla, el alma escucha. Cuando el miedo se disuelve, la intuición florece. Y en ese silencio interno, Dios habla. No grita, susurra, pero susurra de una forma que ninguna voz humana podría traducir. Y es en este punto del viaje que los dones comienzan a despertarse con más fuerza. Visiones, revelaciones, sanaciones, palabras de sabiduría. Porque ahora estás listo, Asha, para asumir tu misión sin depender de validaciones externas. Y eso es lo que vamos a explorar en el próximo tema. Hay una activación espiritual ocurriendo en muchos que ya no están ligados al sistema religioso tradicional. Y esa activación no depende de cargos, púlpitos o reconocimiento institucional. Viene directamente del Espíritu Santo, como fuego que arde por dentro. Cuando el alma se alinea con su misión de alma, los dones comienzan a emerger como semillas que rompen el suelo tras una larga gestación. Palabras de conocimiento, visiones proféticas, sanaciones por imposición de manos, dones de lenguas, sueños reveladores. Todo esto está floreciendo en personas simples, discretas, muchas veces olvidadas por los sistemas religiosos. Pero así es como actúa Dios. Él elige a los improbables, a los humildes, a los que no tienen apariencia de poder, porque el poder verdadero no se exhibe, se lleva en silencio. Muchos están descubriendo sus dones en ambientes nada convencionales. Una terapeuta se da cuenta de que su palabra sana. Un artista siente que sus canciones desbloquean almas. Un agricultor ora por sus plantas y ellas responden. El Espíritu Santo se está derramando sobre toda carne, como prometido en el libro de Joel. La activación de los dones está descentralizada. El mover ahora es colectivo, orgánico y libre. Este despertar espiritual ya no necesita ser validado por un líder. El sello viene de dentro, del Espíritu que da testimonio con tu espíritu.
Ya no necesitas esperar por una unción institucional. Ya estás siendo ungido en la cámara secreta de tu alma. Es ahí donde Dios te está entrenando, moldeando, instruyendo para sanar, profetizar, canalizar, servir, donde sea que vayas. En la tradición esotérica, a esto se le llama recordar la misión. El espíritu encarnado comienza a recordar sus talentos multidimensionales, traídos de otras vidas o planos, y cuando ese recuerdo se alinea con el corazón, surgen habilidades antes dormidas, mediumnidad, telepatía, intuición expandida. Todo esto forma parte del arsenal de los elegidos. Pero cuidado, muchos se pierden intentando actuar los dones en lugar de simplemente ser. El don espiritual no es espectáculo, es servicio. No es para exhibición, es para sanación. Quien usa el don con humildad lo expande. Quien lo usa con ego, lo bloquea. Y por eso Dios está despertando dones fuera de los escenarios, donde no reina la vanidad, sino la entrega. Ahora que los dones están siendo activados fuera de los sistemas, llegamos al dolor de muchos que ya fueron silenciados dentro de ellos. Vamos juntos al siguiente tema: voces silenciadas en el altar. Cuando los profetas son callados por las instituciones, existe un dolor silencioso que muchos cargan, el de haber sido callados en los altares donde un día sirvieron con pasión. Son profetas, intercesores, visionarios que empezaron a ver más allá del sistema, y por eso fueron vistos como amenaza. Pero ese dolor no es el final. Es la señal de que su voz ahora pertenece a una dimensión más alta. Los verdaderos profetas nunca fueron aceptados por sistemas que buscaban preservar el control. En la Biblia, Jeremías fue perseguido por predicar la verdad que el pueblo no quería escuchar. Eliseo fue burlado por jóvenes. Juan el Bautista fue decapitado por denunciar el pecado en el poder. La historia espiritual siempre ha repetido ese ciclo. Cuando el profeta comienza a denunciar lo oculto, la estructura reacciona. El sistema no teme al error, teme a la verdad, y cuando la verdad llega, desestructura. Muchos que fueron apartados de ministerios, grupos e iglesias están siendo sanados ahora por la propia presencia divina. Dios está restaurando sus voces en lo secreto, como hizo con Elías tras la persecución. Y esas voces, cuando son sanadas, regresan con más autoridad, más pureza, más poder, porque fueron refinadas en el fuego del abandono, pero preservadas por la fidelidad divina. Esas voces silenciadas son, muchas veces, los futuros líderes de la nueva iglesia invisible. Ellos saben lo que es el dolor, el rechazo, la humillación, y por eso predican con compasión, no con soberbia. Sus palabras no son decoradas, son arrancadas del alma. No repiten doctrinas, liberan frecuencias, y donde llegan sus palabras se rompen cadenas. En el esoterismo, esto se llama el viaje del sanador herido, aquel que, al ser quebrado, descubre el antídoto para sanar. La herida ya no es vergüenza, es portal. El silencio que sufrió no fue olvido, fue resguardo. El exilio no fue castigo, fue consagración. Dios esconde a sus vasos hasta que estén listos para liberar aceite puro. Quienes fueron silenciados por instituciones están siendo activados por el cielo. Y cuando hablan, hablan con peso. No con el peso de la oratoria, sino de la unción. No con el peso del diploma, sino de la experiencia. Dios está levantando un ejército de voces que ya no pueden ser detenidas, porque ya murieron a la opinión de los hombres. Ahora solo viven para la misión. Y esa misión, muchas veces, va más allá de los dogmas, va más allá de los rituales. Explota las fronteras y libera una fe que desborda cualquier forma. En el próximo tema tocaremos ese punto sagrado, la fe que ya no cabe en el dogma, el elegido y la verdad que desborda. Cuando el alma despierta, la fe comienza a crecer con una fuerza que ya no puede ser contenida por fórmulas. Es como un río que desborda tras una larga sequía. Esa fe viva, palpitante, empieza a desafiar los dogmas fijos, las interpretaciones rígidas, los muros de la tradición. El elegido percibe que no está negando su fe, la está ampliando, no está abandonando lo sagrado, está profundizando en ello.
Jesús constantemente rompía con los dogmas de su época. Sanaba en sábado, conversaba con samaritanos, comía con pecadores, perdonaba antes de que pidieran perdón. Demostró que el amor es más grande que la letra y que la verdad espiritual es viva, no mecánica. El elegido de hoy vive ese mismo dilema: permanecer dentro de las limitaciones impuestas o seguir el flujo de la revelación viva. Cuando la fe desborda, ya no cabe en los rituales repetitivos. El alma empieza a buscar algo más, una conexión más directa, una entrega más completa, una verdad más vibrante. El dogma sirve como base al principio, pero para muchos se vuelve prisión. Y Dios no creó la fe para aprisionarte, sino para liberarte. Es esa libertad la que está despertando en ti ahora. Ese desborde de fe causa incomodidad en quienes aún están apegados a las formas antiguas, pero el elegido siente que ya no puede negar lo que late. Comienza a vivir una espiritualidad auténtica, que honra el origen pero camina hacia lo nuevo. Es una fe que camina, que baila, que respira, que se manifiesta en las decisiones diarias, no solo los domingos de culto. Muchos confunden esta ruptura con herejía, con rebeldía, pero es exactamente lo contrario. Es rendirse a la voz de Dios que se rehúsa a ser reducida. La verdad no cabe en un solo versículo, ni en una sola doctrina. Es viva como el Espíritu que la revela, y cuando te toca, jamás vuelves a ser el mismo. ¿Has sentido esa fe que ya no cabe en palabras prefabricadas? Si es así, comparte en los comentarios. ¿Qué descubriste más allá del dogma? En el esoterismo, esta transición se llama alquimia espiritual. La estructura antigua se disuelve para dar lugar al oro interno. La fe se vuelve fuego que purifica, no hielo que congela, y el elegido se convierte en alquimista de su propia jornada, transformando duda en revelación, crisis en expansión, silencio en verbo sagrado. Esa es la fe de la nueva era. Y cuando esa fe madura, pide nuevas formas de expresión, ya no solo cantos y prédicas, sino silencio, naturaleza, frecuencia, danza, sonido, contemplación. En el próximo tema, exploraremos esto con profundidad. La alabanza está cambiando, está saliendo de los escenarios y se está instalando en las montañas, en los bosques, en las playas y en el corazón en silencio. Alabar ya no es solo cantar, es vibrar en la presencia, es alinear el alma con la frecuencia de la fuente, es sentir que cada sonido puro, cada silencio profundo, cada nota armónica puede ser una oración. La nueva alabanza no depende de aplausos, pulsa en lo invisible. En los salmos, David alababa con instrumentos, danzaba, lloraba, escribía, hacía de la vida un altar. Hoy, muchos están siendo llamados a esta forma de adoración más sensorial, más cósmica, más integrada con la creación. La naturaleza se ha vuelto catedral, el viento, cántico, el sonido del agua, melodía. La contemplación se ha vuelto himno silencioso. El Espíritu Santo está enseñando a alabar con el ser entero. El sonido ahora no viene solo de instrumentos humanos, viene de cuencos tibetanos, de frecuencias 430 Hz, de mantras, de ondas sonoras que alinean los chakras y expanden la conciencia. Cada nota puede ser un portal. La alabanza se ha convertido en medicina vibracional. La música ha dejado de entretener para sanar, ajustar, elevar. Eso también es comunión superior. El silencio también es alabanza. El silencio de quien contempla, de quien se rinde, de quien escucha. Muchos están descubriendo que, al silenciar la mente y abrir el corazón, entran en una dimensión donde todo canta, incluso sin sonido. El silencio profundo es donde el Espíritu ministra revelaciones. Es donde lo sagrado se instala sin esfuerzo. Esta nueva espiritualidad rescata prácticas ancestrales. Los pueblos indígenas ya alababan a la tierra, al fuego, al agua y al aire. No por idolatría, sino por reconocimiento de la presencia divina en todo. El chamanismo, el misticismo cristiano, el sufismo, todos guardan códigos de alabanza que trascienden la forma y acceden al espíritu. Ahora, esos saberes están siendo activados nuevamente. La nueva alabanza también es movimiento. Es danza espontánea, es respiración consciente, es arte como expresión del alma.
Dios está siendo exaltado por medio de pinturas, poesías, mandalas, gastronomía, rituales diarios. Todo puede ser alabanza cuando se hace con presencia, intención y amor. El templo se volvió cuerpo y la música, vibración del espíritu. Esta nueva forma de alabanza abre las puertas a una espiritualidad que acoge las dudas, los silencios y las transformaciones. Y de eso hablaremos a continuación. La ruptura del velo religioso. La revelación que llega con la duda. Prepárate para sumergirte aún más en la verdad que libera. La duda, que tantas veces fue vista como enemiga de la fe, puede ser en realidad el inicio de una revelación profunda. Cuando el velo comienza a rasgarse, las certezas absolutas se desmoronan. Y eso es necesario. El alma necesita desnudarse para recibir la luz de la verdad viva. Lo que antes era doctrina sólida se convierte en pregunta sincera. Lo que antes era respuesta lista, ahora se vuelve búsqueda real. Jesús, al morir, rasgó el velo del templo de arriba a abajo. Eso simboliza la ruptura de la separación entre el ser humano y lo divino, pero también representa el colapso de las capas de ilusión que los sistemas religiosos habían creado. Cuando el velo se rompe, vemos con ojos espirituales. Y lo que vemos no siempre es cómodo, pero es verdadero. La duda no destruye la fe, la depura. Esa fase de cuestionamiento profundo es como el desierto, sin sombras, sin escondites. El alma se ve desnuda ante lo divino y se da cuenta de cuánto su fe estaba moldeada por reglas humanas. Y entonces comienza a reconstruirse sobre fundamentos más sólidos: amor, presencia, conciencia, verdad. La duda limpia, purifica, resignifica. En la tradición esotérica, a este momento se le llama fase de la desilusión sagrada. Es cuando caen las ilusiones y el alma, aunque con dolor, agradece por ver. Ya no hay retorno posible. El espíritu ya ha probado del agua viva que brota de la libertad espiritual. La religión se convierte en un portal que se atraviesa, no en una morada eterna. Esta ruptura del velo también activa dones ocultos. La clarividencia espiritual se enciende, el discernimiento se afila, la sensibilidad aumenta, porque ahora, sin velos, el alma ve más allá de las palabras, más allá de las máscaras, más allá de los dogmas. Siente, reconoce, se alinea con la verdad, aunque esa verdad contradiga todo lo que le enseñaron. Ya no hay miedo a equivocarse, porque el error ahora es parte del camino. La espiritualidad se vuelve viva, fluida, adaptativa. Dios se manifiesta en formas inesperadas. La sabiduría no viene solo de libros, viene de la experiencia misma. Y esa revelación constante es el nuevo pan diario del alma que ha despertado. Ahora, con el velo rasgado y los sentidos despiertos, el alma empieza a escuchar algo que ya no puede ignorar. Es como un susurro que atraviesa el tiempo, como un toque que vibra por dentro, y mientras más escuchas, más sientes que algo grande está por suceder. Una revelación aún no dicha, un llamado que está a punto de volverse verbo vivo. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos, algo puede despertarse dentro de ti, que cambiará para siempre tu forma de caminar con Dios. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti ya no acepta vivir en piloto automático espiritual. Sientes que hay algo más grande, más profundo, más verdadero llamándote. Y ese llamado no viene de fuera. Nace en el silencio entre tus pensamientos, en la sed que ninguna palabra humana logra saciar. El llamado está activo, ahora, y solo necesita una cosa: tu escucha sincera. Ese llamado no tiene forma definida, no sigue horarios ni liturgias. Pulsa en el alma, como una frecuencia invisible que resuena con todo lo que realmente eres. Es la voz de Dios revelándose sin intermediarios. Es tu misión de alma agitándose dentro del pecho. No estás siendo solo invitado, estás siendo convocado, como lo fueron Moisés, María, Pablo, Juan, todos los elegidos. En algún momento escucharon el llamado en el silencio, y todos tuvieron que tomar una decisión: seguir viviendo como antes o responder. Y cuando respondemos, algo se rompe, el yo antiguo, y algo nace, el ser divino, despierto, alineado con el plan superior.
El llamado siempre es un parteaguas. Nunca se es el mismo después de escucharlo. El alma que escucha y responde entra en otra dimensión de comunión. Comienza a vivir bajo otra lógica, otra frecuencia, otra dirección. Todo empieza a tener sentido, incluso el dolor, incluso los desiertos, incluso los silencios, porque todo pasa a formar parte de la escucha. El llamado no es una frase, es una vibración que transforma todo lo que toca. En el esoterismo, esto se conoce como activación del propósito encarnacional. Es cuando el espíritu asume realmente para qué vino y empieza a atraer personas, señales, oportunidades y revelaciones que aceleran su misión. El universo conspira, el cielo respira contigo, el tiempo se alinea a tú. Sí, nada volverá a ser como antes. Ahora te invito a decir ese sí. No solo con palabras, sino con tu energía, tu presencia y tu verdad interior. Siente este momento como un sello sagrado entre tú y la fuente. Si estás listo, escribe en los comentarios este decreto con convicción y devoción. Yo digo sí al llamado de Dios. Activo mi misión con fe, amor y valentía. Al decretarlo, estarás sellando tu respuesta a la conciencia crística que habita y despierta en el templo sagrado de tu ser.